En este capítulo vamos a ver cómo reutilizar clases ya existentes. Bien, para evitar tener que escribir todo desde cero, ya que en la red existen múltiples clases que podemos utilizar para incluirlas en el framework. Supongamos que queremos incluir una clase de paginación. Bien, pues mira, por ejemplo, yo voy a utilizar esta clase y la voy a adaptar al framework. Bien, la dirección os la voy a dejar en la descripción del vídeo, por si después queréis analizar los cambios entre esta clase y la clase que se va a agregar en el framework. Bien, yo ya la tengo aquí modificada. Simplemente lo que voy a hacer es seleccionar el código y bueno, y ahora la veremos un poquito por encima, ¿vale? Bien, vamos a ir al IDE. Vamos a crear el modelo. Vamos a la carpeta model y vamos a crear un nuevo archivo PHP. Bien, a esta la vamos a llamar model paginación. Bueno, con T en inglés, como podéis ver. Bien, le voy a agregar el código. Bien, los principales cambios que he realizado entre la clase que he reutilizado es que esta clase utiliza el parámetro get y yo lo he modificado por el parámetro post. ¿Para qué? Para evitar conflictos en las URLs. Recuerden que estamos utilizando URLs amigables. De este modo vamos a poder evitar conflictos, como he dicho, con las URLs, utilizando el método post. Bien, bueno, la generación de los links. Bueno, esta clase, como podéis ver, tiene bastante código. Y bueno, y la generación de los links pues se crean aquí en este método llamado page, que también nos ofrece la posibilidad de agregarle a los botones de paginación clases CSS. Bien, también podemos modificar el texto de los botones a través de una serie de propiedades que podemos ver aquí. Bien, de hecho aquí se le está asignando el valor: previous, last, next, back, página. Y bueno, y el botón activo. Si quisierais, por ejemplo, cambiar los estilos del botón activo, pues podríais utilizar esta clase llamada active con CSS. Aunque como estamos utilizando Bootstrap, pues ya Bootstrap tiene una clase llamada active, que ya bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, bueno, y ahora la vamos a utilizar. Para ello vamos a crear una tabla. Bien, guardamos la clase, aunque antes la tenemos que requerir en model.php, así que la requerimos un momentito y veréis lo fácil que es crear una paginación con esta clase. Model paginación. Bien, bien, pues vamos a ir a phpMyAdmin y, por ejemplo, en la base de datos test, que esta ya la vimos cuando configuramos las conexiones a la base de datos mediante PDO. Bien, aquí vamos a crear una tabla y la vamos a llamar, por ejemplo, test paginación, y le vamos a agregar un par de columnas. Bien, le agregamos un ID integer del tipo integer, autoincrement y clave primaria. Bien, y le vamos a incluir un campo al cual vamos a llamar, por ejemplo, paginación. Y este va a ser varchar 50. Bien, creamos la tabla. Bien, ahora le vamos a agregar una serie de registros. Vamos a hacer una consulta SQL. Bueno, vamos a agregarle una serie de filas. Simplemente vamos a ir copiando y agregando. Bien,
Pues yo voy a insertar estos 14 registros que podemos ver. Simplemente le doy a clic a continuar. Y bien, ya tenemos los 14 registros en esta tabla llamada test paginación, donde vamos a ver la prueba. Regresamos al IDE. Bien. Y vamos a irnos a demo controles. Vale. Bueno, pues vamos a verlo, por ejemplo, en la vista index. Bueno, ya aquí tenemos código comentado de otros capítulos, etcétera. Y bueno, vamos a irnos para abajo. Y bueno, aquí vamos a continuar. Bien. Vamos a crear el objeto para la conexión PDO. Bien, esto ya lo vimos en un capítulo anterior, así que no deberíamos de tener ningún problema a la hora de utilizar este modelo llamado DB. Que bueno, esto lo configuramos en config.php y bueno, y aquí está la base de datos test, que es la que voy a utilizar. Bien, y asignándole a través de la clave. Ok. Bien, vamos a crear el objeto de paginación. Ok, le asignamos la conexión. Bien, aquí ya estamos utilizando los métodos que nos ofrece paginación. Bien, row count, para contar el número de filas. Bien, en config, el método config, bueno, el número de botones de paginación que queremos mostrar. En este caso va a ser un máximo de 3. El número de filas por página, pues 5. Vamos a incluir 5 páginas. Bien, para extraer las filas después vamos a generar nuevamente una consulta SQL. Bien, order by, id, de modo ascendente, y el límite lo tenemos que incluir con las propiedades start row y max row. Esto siempre lo tenemos que incluir siguiendo este esquema que estamos viendo aquí. Bien, y bueno, aquí estamos obteniendo el número de filas. El número de filas no, los registros. Bien, vamos a pasarle los registros. Por ejemplo, vamos a pasárselo a la vista model. Bueno, le pasamos las filas. Bien, vamos a pasarle los botones de paginación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar la instancia para pasárselo. Por ejemplo, incluimos una nueva clave a la cual vamos a llamar paginación y le pasamos la instancia. Bien. Y ahora vamos a ver la prueba en la vista index. Bien, como podéis ver, no es necesaria demasiadas líneas de código. Bien, vamos a ir a la vista index un momentito. Bien, vamos a comentar todo el código anterior. Y bien, lo primero que vamos a hacer es mostrar las filas. Bien, por ejemplo, lo vamos a mostrar en una tabla. Bien, vamos a ver el resultado.
Guardamos y vamos a actualizar. Ya vamos a ver que nos muestran las filas con un máximo de 5 filas por página. Como podemos ver, ha saltado un error en la línea 105 de democontroller.php. Pues vamos a ir un momentito a democontroller y bueno, línea 105 aquí. Vale, claro, connection no existe. Tenemos que utilizar con, que es la instancia de donde estamos conectando con PDO. Vale, vamos a verlo. Guardamos y bueno, vamos a actualizar. Vamos a ver un momentito, otro error. Bueno, yo he puesto models en la vista y es model, sin S, es decir, tengo que quitarle la S, le quitamos la S un momentito. Bien, ahora va a funcionar seguro. Guardamos y vamos a actualizar. Bien, y bueno, aquí tenemos una página con 5 resultados, con un máximo de 5 registros. Bien, ahora nos faltan los botones de paginación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Recuerden que en democontroller hemos pasado la instancia paginación. Muy bien, que es una instancia como podemos ver aquí. Bien, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí debajo, en la vista index, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el método page. Bien, ahora veamos el resultado. Bien, ya aparece. Ya aparece aquí los botones de paginación y como vais a ver funcionan perfectamente. Bien, vamos paginando. Ok, y aparecen 3 botones como máximo, que ya lo hemos indicado en el método. Vamos a volver a democontroller en el método config, que hemos dicho que el máximo de botones que aparezcan sean 3. Bien, ahora supongamos que queremos estilizar los botones. Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a la vista index y le vamos a pasar una clase. Por ejemplo, de Bootstrap. btn primaria. Bien, guardamos y bueno, vamos a actualizar nuevamente. Bien, y ahora ya hemos estilizado los botones. Si vamos navegando, vemos que funciona bien. Bien, ahora supongan que queréis incluir un parámetro post, por ejemplo. Un parámetro alternativo post a la paginación. Pues simplemente volveríamos a democontroller y haríamos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, al principio, donde creamos la instancia pagination, pues hacemos lo siguiente. Utilizaríamos la propiedad params. Y por ejemplo, pues el nombre del parámetro post sería, por ejemplo, buscar. Y aquí le asignaría su valor. Y bueno, y esto se agregaría a la paginación. Básicamente, bien. Otra cosa, bueno, vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, a limitar los botones a 2. Y el número de filas que aparezcan que sean, por ejemplo, un máximo de 3. Bien, pues va a ser muy fácil. Guardamos y vamos a actualizar. Bien, en este caso solo aparecen 3 registros y aparecen 2 botones. Bien, también podéis ver que aparece Next y Last. Bien, imaginemos que queremos cambiar estos botones a español. Pues vamos a hacer lo siguiente. Simplemente cambiaríamos las siguientes propiedades. Por ejemplo, Next btn, por ejemplo, Next Page. Y diríamos que este botón se va a llamar igual a siguiente. Por ejemplo, otro botón. btn, por ejemplo, Backpage. Pues simplemente incluiríamos anterior. Otro botón.
por ejemplo, vamos a ver, btn last page. Incluiríamos última. Y así configuraríamos el lenguaje del botón. TN, por ejemplo, first page, pues primera. Y ahora vamos a ver el resultado. Guardamos y vamos a actualizar. Vais a ver que estáis viendo que esta herramienta es muy útil para crear paginación. Bien, y aquí ya lo tenemos en español, con unos simples pasos, como habéis podido ver. Bien, sobre el tema del parámetro que os he comentado, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a la vista index y vamos a crear un formulario. Vamos a ver. Y aquí tenemos un simple formulario con un campo search y con un nombre buscar. Bien, vamos a ver la prueba. Guardamos el archivo, vamos a ir a demo controller. Bien, y haríamos lo siguiente. Bueno, cerramos aquí abajo. Vale. Bueno, cerramos la sentencia if. Bueno, si el formulario es enviado, pues simplemente le pasaríamos el parámetro buscar a la paginación. Es igual a post buscar. Vale. Y así de fácil. Podríamos agregarle el campo buscar a la paginación. Y bueno, en este caso pues podríamos incluir aquí otra sentencia. Por ejemplo, where like, por ejemplo, y aquí incluiríamos, por ejemplo, post buscar. Bueno, lo tengo que incluir aquí concatenando, vale. Y lo mismo en la consulta para extraer las filas. Aquí incluiríamos la cláusula where like ok. Guardaríamos y bueno, vamos a ver la prueba. Ahora nos va a regresar un error porque no le estamos pasando, no va a capturar, lógicamente no le estamos pasando los datos correctamente. Bien, deberíamos de incluir una sentencia else, como veremos ahora, para evitar este error. Consultando todos los registros. En este caso, simplemente haríamos esto. Y en este caso, pues no haríamos la búsqueda. Simplemente quitamos la parte de like y también la parte de like. Ok. Vale, vamos a actualizar y ahora no regresará ningún error, como veremos. Bien. Y por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, 1. Vale.
Por lo visto no he escrito bien la consulta SQL. Vamos a ver un momentito. Where. Tenemos que incluir el nombre del campo. Vamos a ver. Pues sería paginación. Where, paginación like. Ok, y aquí lo mismo. Ok. Guardamos y bueno, ahora vamos a volver a ver la prueba. Vamos a actualizar. Y bien, vamos a buscar uno. Bien, y aparece solo un registro. Si actualizamos, bien, se mantiene la búsqueda. Como podéis ver, porque se ha guardado el campo oculto en el botón. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí. Espero que les esté sirviendo de ayuda. Y bueno, como he dicho en otros capítulos, las actualizaciones las podéis ir descargando desde aquí. Que bueno, la dirección os la voy a dejar siempre en la descripción del vídeo. Bien, pues hasta aquí terminamos y próximamente más. Saludos.